Buenas tardes, viajero del tiempo. Hoy no te contaré una historia tranquila. Esta noche no hay ni príncipes valientes ni finales felices. Hoy te contaré una verdad enterrada entre columnas de mármol, tapices de oro y camas que olían a pecado. La historia de un hombre que se atrevió a ser el favorito del rey, y por eso fue castrado y ahorcado por orden de la reina. Así que ponte cómodo, porque esta historia, aunque parezca un cuento, fue real, y quienes la vivieron no pudieron dormir jamás. Y si este tipo de relatos despiertan tu curiosidad, tu alma nocturna y tu pasión por los secretos del pasado, te invito a suscribirte y dejar tu like. Aquí, donde los ecos del ayer aún susurran antes de dormir. El joven se llamaba Pietro Giovanni Bellori, aunque en palacio lo llamaban solo Pietro, como si no mereciera un apellido. No era noble, no venía de una gran casa, pero había algo en él, algo que no se podía enseñar ni comprar. Belleza, presencia y peligro. Nacido en las calles de Florencia, su madre era una lavandera silenciosa, y su padre, un soldado que desapareció cuando él tenía solo 5 años. Pietro creció entre telas húmedas y gritos de vecinos, aprendiendo a observar, a escuchar y a sobrevivir. Su única arma, su rostro, cabello negro como el aceite, piel dorada por el sol y unos ojos que parecían conocer todos los secretos, incluso los tuyos. Cuando fue reclutado como paje de corte, tenía apenas 16 años, pero en solo meses había escalado lo que otros no lograrían en décadas, porque Pietro no servía, encantaba. El rey lo notó primero durante una cena, cuando el joven sirvió vino sin derramar ni una gota, con una reverencia tan elegante que parecía ensayada. Pero no lo era. Pietro no fingía. Pietro sabía lo que estaba haciendo. Pronto se convirtió en su lector personal, luego en su acompañante en partidas de caza, más tarde en consejero informal. Los retratos de la época no lo muestran, pero los diarios secretos de algunos cortesanos sí lo mencionan. El favorito ha vuelto a dormir en la cámara real. El rey lo llama mi estrella del norte. La reina Leonora de Aragón no tardó en verlo como una amenaza. No solo por celos amorosos, sino por algo aún más grave en la política de palacio. Pietro hablaba al rey a solas, sin filtros, sin protocolo. Y peor aún, el rey le hacía caso. Leonora no era una mujer que tolerara sombras. Educada en el convento de Santa María la Real de Burgos, era hija de una infanta y nieta de emperadores. Se sabía parte de un linaje que no negociaba. Su matrimonio con el rey era una alianza diplomática, no una historia de amor. Pero si algo entendía era que el poder no se comparte, mucho menos con un paje de rostro bonito. Fue entonces cuando comenzó a tejerse la red. La reina no actuó con prisa. Eso lo hacen los impulsivos. Ella esperó. Esperó a que Pietro comenzara ni a hacer enemigos en la corte, a que su cercanía al rey incomodara a nobles veteranos. Esperó a que el rumor se convirtiera en certeza. Y entonces golpeó. Una noche de invierno, cuando las velas se apagaban temprano y el castillo dormía en silencio, un mensajero sellado con el escudo de la reina fue entregado a Pietro. Era una invitación a sus aposentos. Una señal de tregua, pensó él. Una oportunidad de limpiar su nombre, tal vez. Pero lo que encontró al abrir aquella puerta no fue el rostro de una reina misericordiosa, sino el juicio más frío que jamás había enfrentado. Y no había testigos, ni abogado, ni rey. La habitación estaba apenas iluminada. 2 candelabros bajos, una alfombra persa con motivos religiosos, y en el centro, ella. La reina Leonora sentada en su silla alta, recta como una estatua de mármol, cubierta por un manto púrpura y un velo fino que caía desde su tocado. Ni una sonrisa, ni un gesto de cortesía, solo la rigidez del juicio contenido. El silencio fue el primer castigo. Pietro dio un paso dentro, aún vestido con la túnica azul con la que solía acompañar al rey en las cenas privadas.
Se inclinó. «Majestad», dijo con voz templada. Ella no respondió, solo levantó una mano. Detrás de las cortinas, 2 hombres emergieron, los monjes inquisidores del palacio, figuras sin rostro que solo aparecían cuando alguien debía ser purgado del alma o del cuerpo. «Has manchado la dignidad de la corona», dijo la reina al fin, con un acento que llevaba siglos de imperio. «Y el rey no lo ve, pero yo sí». Pietro no comprendía. ¿Cuál había sido su error? ¿Amar demasiado? ¿Estar demasiado cerca? ¿Escuchar demasiado bien? Leonora se levantó entonces. Caminó hasta él, despacio, como quien observa a una rata que debe ser aplastada sin prisa, y sacó de su manga un pequeño papel. Un papel que Pietro reconoció de inmediato. Era su letra, su poesía, su confesión. Era la carta que había dejado sin sellar. Un texto íntimo, poético, tal vez inofensivo para quien lo leyera con corazón, pero no para Leonora. Cuando él me llama estrella, olvido que nací sin cuna. Cuando sus dedos rozan mi espalda, el mundo parece justo. Había escrito eso sin pensar, solo para desahogar su alma, una simple carta de pasión no entregada. Pero en manos de la reina, esa carta era dinamita. Has profanado la figura de tu rey, lo has convertido en objeto de burla. No, intentó defenderse Pietro. Fue una carta íntima, no era para nadie, no hice daño a nadie. El pecado, Pietro, no necesita testigos, solo intención, y entonces lo dictó, sin temblar, sin gritar. Será castrado, para que su deseo no vuelva a manchar al trono, y luego, colgado en la plaza de los herejes, para que el pueblo vea qué se hace con los que confunden ambición con amor. El corazón de Pietro se hundió en su pecho como una piedra en el agua. Ni siquiera gritó. No podía. Era como si su alma ya hubiera abandonado el cuerpo. Los monjes se acercaron, lo tomaron del brazo, no como a un traidor, sino como a una cosa, como a un objeto roto que debía ser retirado de la escena. Lo llevaron por los pasillos del palacio, entre tapices que lo habían visto reír, entre criados que ahora bajaban la mirada, avergonzados o tal vez temerosos de ser vistos como sus cómplices. No fue llevado a una celda. Number fue encerrado en la cámara del silencio, una sala bajo las cocinas donde no se oían gritos, donde el mármol de las paredes no devolvía eco. Allí pasaban la noche los condenados antes del castigo, sin ventanas, sin cama, solo un banco de piedra y sus pensamientos. Fue allí donde Pietro recordó los primeros días, cuando el rey lo había acariciado por primera vez. No con lujuria, sino con ternura. Recordó su voz. Recordó la música que solían compartir. Recordó que no había traicionado a nadie. Solo había amado a quien no debía. Solo había sido visto. Y en aquella oscuridad comprendió que los verdaderos monstruos no eran los que actuaban en las sombras, sino los que castigaban la luz. A la mañana siguiente el castillo entero estaba en silencio. Nadie hablaba. Nadie quería ser asociado con lo que iba a ocurrir, pero todos sabían. Y mientras los soldados preparaban la cuerda, en los pasillos, el rey seguía sin saber nada. Amaneció sin canto de aves. Una niebla espesa cubría la ciudadela como un sudario. Los sirvientes caminaban en puntas de pie. Nadie se atrevía a mirar directamente a los soldados que descendían al subsuelo, donde Pietro esperaba su final. Pero en lo alto de la torre sur, una figura observaba tras las cortinas. El rey, solo, en bata de seda, con el rostro más viejo de lo habitual, porque aunque nadie lo había dicho en voz alta, él ya lo sabía. No cómo, no cuándo, pero sí el qué, y había decidido no interferir. ¿Por cobardía? ¿Por cálculo? ¿Por orgullo herido? Es imposible saberlo. Lo único cierto es que cuando más falta hacía su voz, el trono eligió el silencio. Mientras tanto, en la cámara del silencio los pasos se acercaban,
2 guardias de la Inquisición con capuchas grises y guantes de cuero entraron sin mirarlo a los ojos. Pietro no luchó, solo pidió un último deseo. «Déjenme tocar algo, un solo acorde». Le trajeron un laúd viejo, polvoriento. Nadie sabía por qué accedieron, tal vez por compasión, tal vez por superstición. Y entonces Pietro tocó una melodía suave, triste, lenta, un vals que había compuesto para el rey durante una noche de vino y confesiones. Una melodía que hablaba de eternidad, de belleza, de amor que no necesita ser entendido. Hasta que uno de los guardias, incómodo, se lo arrebató bruscamente. «Basta». Lo llevaron sin palabras, descalzo, manos atadas con una cuerda fina, no por misericordia, sino porque los cortes finos duelen más cuando se tensan. El lugar del castigo no fue un rincón oscuro del castillo, fue el patio central, el corazón del palacio, donde los nobles tomaban vino durante las fiestas de primavera, donde las estatuas de santos miraban desde lo alto, testigos impotentes de la historia. La reina no bajó, pero su sombra estaba en todas partes. Una tela roja colgaba del balcón real. Eso bastaba. Ese era el signo de que el castigo había sido ordenado directamente por ella, sin juicio, sin perdón. Y entonces ocurrió. Primero, la castración. No como una tortura salvaje, sino como un acto quirúrgico, frío, casi simbólico. El verdugo tenía guantes, herramientas limpias, una tabla de mármol. Pietro, amordazado, temblaba, pero no gritaba. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Había más vergüenza que dolor, porque lo estaban despojando no del cuerpo, sino de su identidad. Una vez finalizado, lo dejaron sangrando en el suelo, como si fuera una bestia desollada. No se molestaron en curarlo, solo lo alzaron, tambaleante, y lo llevaron al patíbulo, una horca de madera, no muy alta, con la soga ya colgando como una serpiente hambrienta. El pueblo había sido reunido, obligado en realidad. Los criados, los comerciantes, los soldados, los cocineros, todos presentes, porque el castigo, además de físico, debía ser ejemplar. Un mensaje silencioso para cualquiera que pensara en acercarse demasiado al poder. Pietro, semi-inconsciente, fue colocado frente a la soga, y en ese instante, una voz gritó desde la multitud: «Es el favorito del rey, no es un criminal». Silencio, tensión, un solo instante, y entonces, una flecha cayó desde lo alto de la torre sur. No alcanzó a nadie. Solo atravesó el laúd que había sido arrojado al suelo. Una advertencia muda. Todos entendieron. El rey observaba, pero no haría nada. El verdugo tiró de la cuerda, y el cuerpo de Pietro se elevó. Lento, doloroso. No murió al instante. Sus piernas patalearon. Sus ojos miraban al cielo, no buscando ayuda, sino justicia. Y mientras el cuerpo se balanceaba, una hoja de su carta voló con el viento y cayó a los pies del verdugo. Un pedazo arrugado de poesía que decía: «Y si he de caer, que no sea por miedo, sino por haber amado donde no debía mirar». Durante horas, el cuerpo de Pietro Giovanni permaneció colgado en la plaza del castillo. Su sombra proyectada sobre las losas calientes del mediodía era todo lo que quedaba de la belleza que una vez conquistó al rey y desafió a la reina. Pero la muerte no detuvo la historia, la avivó. El pueblo no olvidó. Los panaderos comenzaron a marcar el pan con una cruz en señal de protesta. Las lavanderas, como la madre de Pietro, dejaban pequeños trozos de tela negra colgados en los pozos públicos. Los músicos, sin atreverse a nombrarlo, comenzaron a tocar una melodía triste, un vals sin nombre que se escuchaba en las esquinas del mercado, en los muelles, incluso frente al convento. Era la misma melodía que Pietro había compuesto antes de morir, la que tocó por última vez, y el pueblo, con los labios cerrados, empezó a recordarlo a su manera. Pero en palacio,
Las cosas no eran tan silenciosas. Los sirvientes evitaban el ala norte, donde vivía la reina. El trono estaba frío, porque el rey había dejado de sentarse en él. Desde el día de la ejecución no volvió a hablar en público. Se limitaba a escribir cartas, firmar decretos, comer en soledad. Sus ojos estaban más hundidos y su barba sin recortar. Las malas lenguas decían que el rey se despertaba por las noches murmurando el nombre de Pietro, que había mandado destruir todos los retratos del joven, que rompió el laúd con sus propias manos y que lloró por primera vez en años. Pero había algo más, algo que empezó a filtrarse desde los pasillos más estrechos, desde los confesionarios, desde las habitaciones de los aprendices. Una carta, no la que Pietro había dejado sin sellar, sino otra. Una que el joven habría escrito después de su arresto en la Cámara del Silencio. Una carta dirigida al pueblo. Nunca se encontró el original, pero las copias manuscritas comenzaron a circular en tabernas, en los monasterios y hasta en los jardines de las damas nobles. Decía supuestamente: no fui rey ni príncipe ni santo, solo fui alguien que amó en voz baja pero vivió bajo el sol. Que me corten lo que quieran. El alma, ellos no la tocan. La reina Leonora, al enterarse de la existencia de esta carta, enfureció. Ordenó un registro completo de las habitaciones del servicio. Quienes tuvieran copias serían azotados, y quien la hubiera escrito debía confesar. Pero nadie confesó, porque todos sabían que en verdad o no, esa carta tenía más valor que todos los decretos firmados por la corona. Y entonces comenzaron las pesadillas. Primero fueron los guardias que habían llevado a Pietro al patíbulo. Uno cayó de su caballo sin motivo y se rompió el cuello. Otro fue encontrado ahogado en su propia bañera, aunque no sabía nadar. Y el verdugo desapareció. Una noche simplemente no regresó a su habitación. Solo dejó una nota que decía: ya no puedo colgar cabezas cuando la mía ya no está sobre mis hombros. La reina comenzó a sentirse perseguida. Mandó a bendecir sus aposentos con agua santa. Consultó a un sacerdote extranjero, un franciscano de mirada torcida, que le entregó un relicario contra espíritus vengativos. Pero nada la protegía de su conciencia. Algunas noches, los guardias de su ala escuchaban pasos. Otros decían ver una figura en la torre sur, tocando un instrumento invisible. Y en las paredes, con el vaho de la madrugada, aparecían versos. Versos de Pietro. Versos que nadie se atrevía a limpiar. Mientras tanto, el rey seguía callado. Pero había comenzado a escribir algo más que cartas. Estaba redactando un decreto. Uno que, si se llegaba a firmar, podría cambiar la historia del reino. Uno que reconocería públicamente que el castigo de Pietro fue un error de Estado. Pero para hacerlo, tendría que enfrentarse no solo a la reina, sino a todos los que habían permitido que el crimen ocurriera. Y el problema es que en una corte donde todos callan, el primero que habla muere. La reina Leonora apenas salía de sus aposentos. Solo lo hacía para asistir a misa, y aún entonces, velada, custodiada, y siempre armada con un pequeño relicario de plata que frotaba como si de él dependiera su cordura. No hablaba con el rey desde hacía semanas, no por orgullo, sino por miedo. Ella sabía que algo había cambiado, no en el pueblo, no en la corte, en él. El hombre que una vez dormía a su lado, ahora se le escapaba entre los dedos como arena seca. Cada noche, la reina ordenaba quemar copias de la carta. Decía que esa blasfemia no podía circular, que Pietro estaba muerto, que el pecado debía ser borrado, raíz y rama. Pero cada mañana, las paredes volvían a hablar. Un verso, una palabra, una señal grabada en la madera, escrita en el polvo, tallada con un alfiler sobre la mesa de mármol en la antesala real. Los cuerpos se entierran. Las verdades germinan. El rey, en cambio, guardaba silencio, pero en la soledad de su cámara de lectura leía.
Leía las versiones de la carta, las comparaba, las memorizaba, y al hacerlo se perdía en los recuerdos. Recordaba la primera vez que escuchó a Pietro cantar en el jardín. Recordaba el calor de su voz, el modo en que se sentaba, sin temor, en presencia de reyes y obispos. Y por primera vez se preguntó, ¿quién fue más valiente? ¿El que se entregó o el que lo dejó morir? Fue entonces cuando el rey comenzó a moverse, no con ejércitos, sino con tinta. Mandó llamar a su escribano personal, un anciano ciego que había servido 3 generaciones de reyes. Le dictó una carta, una sola hoja, corta, precisa. No era una confesión, era una declaración de legado, pero no firmó el documento. No aún, porque el momento no había llegado, y porque el enemigo dormía en la habitación del lado. La reina, por su parte, se sentía cercada. Sus aliados comenzaban a volverse ambiguos. Los obispos que antes la elogiaban ahora solo la bendecían a distancia. Los nobles que la temían ahora le dirigían sonrisas que ocultaban cuchillos. Y lo peor, nadie hablaba mal de Pietro, ni siquiera en voz baja. Había muerto como un pecador, y sin embargo, era llorado como un mártir. Ella mandó traer desde Roma a un inquisidor, el hermano Severino, célebre por arrancar confesiones a filósofos y astrónomos. Su tarea, descubrir el origen real de la carta. ¿Quién la escribió? ¿Quién la copió? ¿Quién la expandió? Pero Severino volvió a Roma al cabo de 2 semanas, no con respuestas, sino con temor. Había interrogado a 27 personas, casi todos campesinos, aprendices o músicos. Todos decían lo mismo. No la escribimos nosotros. La carta apareció. Un panadero aseguró haberla encontrado en el horno, enrollada dentro de una hogaza. Una viuda dijo haberla recibido entre las páginas de una Biblia que no había tocado en años. Una niña, analfabeta, la recitó de memoria sin saber de dónde la había aprendido. No había autor, no había lógica, solo fe. La reina entró en crisis. Ordenó encerrar a varios de los interrogados, pero a cada prisión que abría, aparecían 3 nuevos versos en las calles. Y lo peor de todo, el rey no intervenía, no aprobaba ni negaba, solo observaba. Y eso para Leonora era más aterrador que una guerra, porque sabía que cuando el rey callaba, era porque algo se estaba gestando, algo que no se puede detener con castigos ni crucifijos, algo que no moría, ni siquiera con la horca. La reina Leonora decidió actuar primero. Convocó una reunión de emergencia con los miembros del Alto Consejo, exigiendo que se redactara un edicto oficial. La carta de Pietro debía ser declarada texto herético, su memoria tachada de los archivos reales, su nombre borrado de todo documento. Exigía que se eliminara no solo su figura, sino también a cualquiera que se atreviera a mencionarlo. El obispo Lorenzo Darriaga, que antes la servía sin cuestionamientos, alzó la voz por primera vez. Majestad, ¿quién decidirá lo que es herético? ¿Usted? ¿La corona? ¿O el miedo? El silencio en la sala fue como una bofetada. La reina intentó mantener el control, pero sabía que el consejo ya no era suyo. Había perdido su sombra. Y lo peor es que el rey no asistió. Ni una nota, ni un emisario, nada. Simplemente no fue. Era la primera vez en 17 años que el monarca no presidía una reunión del Consejo Real. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo entendieron. La reina ya no gobernaba. Mientras tanto, en los barrios bajos de la ciudad, la figura de Pietro resurgía como un símbolo. Los hermanos del laúd se multiplicaban. No eran solo poetas. Había curanderas, exsoldados, aprendices de monjes, comerciantes empobrecidos, gente que no creía en la corona, pero que empezaba a creer en el amor que Pietro había representado. El amor prohibido, el amor sin privilegios, el amor que había sido castigado por ser más humano que político. Y entonces, una noche de luna turbia, algo ocurrió.
Frente a la catedral de Santa Eulalia apareció un estandarte blanco. En el centro, bordado a mano, un verso conocido. No fui noble ni rey, pero amé sin permiso. Solo lo hacía para asistir a misa, y aún entonces, velada, custodiada, y siempre armada con un pequeño relicario de plata que frotaba como si de él dependiera su cordura. No hablaba con el rey desde hacía semanas, no por orgullo, sino por miedo. Ella sabía que algo había cambiado, no en el pueblo, no en la corte, en él. El hombre que una vez dormía a su lado, ahora se le escapaba entre los dedos como arena seca. Cada noche, la reina ordenaba quemar copias de la carta. Decía que esa blasfemia no podía circular, que Pietro estaba muerto, que el pecado debía ser borrado, raíz y rama. Pero cada mañana, las paredes volvían a hablar. Un verso, una palabra, una señal grabada en la madera, escrita en el polvo, tallada con un alfiler sobre la mesa de mármol en la antesala real. Los cuerpos se entierran, las verdades germinan. El rey, en cambio, guardaba silencio, pero en la soledad de su cámara de lectura leía las versiones de la carta, las comparaba, las memorizaba, y al hacerlo se perdía en los recuerdos. Recordaba la primera vez que escuchó a Pietro cantar en el jardín. Recordaba el calor de su voz, el modo en que se sentaba, sin temor, en presencia de reyes y obispos. Y por primera vez se preguntó, ¿quién fue más valiente? ¿El que se entregó o el que lo dejó morir? Fue entonces cuando el rey comenzó a moverse, no con ejércitos, sino con tinta. Mandó llamar a su escribano personal, un anciano ciego que había servido 3 generaciones de reyes. Le dictó una carta, una sola hoja, corta, precisa. No era una confesión, era una declaración de legado, pero no firmó el documento. No aún, porque el momento no había llegado, y porque el enemigo dormía en la habitación del lado. La reina, por su parte, se sentía cercada. Sus aliados comenzaban a volverse ambiguos. Los obispos que antes la elogiaban ahora solo la bendecían a distancia. Los nobles que la temían ahora le dirigían sonrisas que ocultaban cuchillos. Y lo peor, nadie hablaba mal de Pietro, ni siquiera en voz baja. Había muerto como un pecador, y sin embargo, era llorado como un mártir. Ella mandó traer desde Roma a un inquisidor, el hermano Severino, célebre por arrancar confesiones a filósofos y astrónomos. Su tarea, descubrir el origen real de la carta. ¿Quién la escribió? ¿Quién la copió? ¿Quién la expandió? Pero Severino volvió a Roma al cabo de 2 semanas, no con respuestas, sino con temor. Había interrogado a 27 personas, casi todos campesinos, aprendices o músicos. Todos decían lo mismo. No la escribimos nosotros. La carta apareció. Un panadero aseguró haberla encontrado en el horno, enrollada dentro de una hogaza. Una viuda dijo haberla recibido entre las páginas de una Biblia que no había tocado en años. Una niña, analfabeta, la recitó de memoria sin saber de dónde la había aprendido. No había autor, no había lógica, solo fe. La reina entró en crisis. Ordenó encerrar a varios de los interrogados, pero a cada prisión que abría, aparecían 3 nuevos versos en las calles. Y lo peor de todo, el rey no intervenía, no aprobaba ni negaba, solo observaba. Y eso para Leonora era más aterrador que una guerra, porque sabía que cuando el rey callaba, era porque algo se estaba gestando, algo que no se puede detener con castigos ni crucifijos, algo que no moría, ni siquiera con la horca. La reina Leonora decidió actuar primero. Convocó una reunión de emergencia con los miembros del Alto Consejo, exigiendo que se redactara un edicto oficial. La carta de Pietro debía ser declarada texto herético, su memoria tachada de los archivos reales, su nombre borrado de todo documento. Exigía que se eliminara no solo su figura, sino también a cualquiera que se atreviera a mencionarlo.
El obispo Lorenzo Darriaga, que antes la servía sin cuestionamientos, alzó la voz por primera vez. Majestad, ¿quién decidirá lo que es herético? ¿Usted? ¿La corona? ¿O el miedo? El silencio en la sala fue como una bofetada. La reina intentó mantener el control, pero sabía que el consejo ya no era suyo. Había perdido su sombra. Y lo peor es que el rey no asistió. Ni una nota, ni un emisario, nada. Simplemente no fue. Era la primera vez en 17 años que el monarca no presidía una reunión del Consejo Real. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo entendieron. La reina ya no gobernaba. Mientras tanto, en los barrios bajos de la ciudad, la figura de Pietro resurgía como un símbolo. Los hermanos del laúd se multiplicaban. No eran solo poetas. Había curanderas, exsoldados, aprendices de monjes, comerciantes empobrecidos, gente que no creía en la corona, pero que empezaba a creer en el amor que Pietro había representado. El amor prohibido, el amor sin privilegios, el amor que había sido castigado por ser más humano que político. Y entonces, una noche de luna turbia, algo ocurrió. Frente a la catedral de Santa Eulalia apareció un estandarte blanco. En el centro, bordado a mano, un verso conocido. No fui noble ni rey, pero amé sin permiso. Por fin, los escritos de Pietro. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió con la Cámara del Silencio. El lugar donde Pietro fue encerrado, castrado y traicionado. Fue transformado en un santuario de memoria. Las paredes, una vez grises, fueron cubiertas con pinturas de niños de todo el reino. En el centro, una escultura. Un joven con los ojos cerrados, los brazos extendidos y en sus labios una sonrisa tenue. A sus pies, una inscripción sencilla. El que amó más que nadie. Mientras tanto, el rey envejecía, pero en vez de volverse más severo, se volvía más sereno. Le gustaba caminar al atardecer por los jardines donde Pietro solía leer en voz baja. Le hablaba a los pájaros. A veces se detenía frente a los rosales y decía: «Ya no sangran, solo florecen». Y cuando alguien le preguntaba si se arrepentía de lo que ocurrió, respondía con la misma frase: «No me arrepiento del amor, solo del silencio». Pero en lo profundo del castillo la reina planeaba algo más. Ya no estaba loca, no del todo. Había aprendido a fingir. Esperaba, pacientemente, como solo una reina caída en desgracia sabe hacerlo, porque si algo le quedaba, era una última carta, una que nunca fue descubierta, una que Pietro nunca firmó, pero que podría destruir todo lo que el rey intentaba construir. Una carta escrita en la noche más oscura de su encierro. Una confesión que nadie había leído. Una verdad que podría cambiarlo todo. De nuevo. En la penumbra de su habitación, bajo la luz temblorosa de una vela, Leonor abrió el sobre con manos firmes, pero el corazón temblando. Sabía que aquel papel podía ser su última arma, o su condena definitiva. La carta contenía una confesión íntima, escrita con tinta invisible, legible solo bajo la luz del alba. Palabras que hablaban de un amor secreto y prohibido entre la reina y Pietro. Un amor que ella había intentado proteger a su manera, con castigo y con miedo, creyendo que así podría salvar su corona y su alma. Pero también había otra verdad, mucho más peligrosa. La reina admitía que la orden de castrar y ejecutar a Pietro no había sido solo un acto de traición, sino un intento desesperado de borrar un secreto aún más profundo, un secreto sobre la sangre real, sobre herederos ocultos y sobre un destino que ninguno de ellos podía controlar. Cuando el rey leyó aquella carta, el silencio se hizo absoluto. No había palabras para explicar el peso de aquella confesión, pero lejos de destruir lo construido, la verdad liberó algo que llevaba años preso en las sombras: el perdón. Y fue entonces cuando el monarca decidió el verdadero acto de valentía. No firmó un decreto de venganza, ni ordenó más castigos.
Decidió abrir las puertas del reino, no solo a la memoria de Pietro, sino a la esperanza de que el amor, aunque castigado, siempre encuentra un camino. El reino cambió para siempre. La historia de Pietro no quedó encerrada en viejos archivos ni olvidada en susurros prohibidos. Se convirtió en leyenda viva. Una canción. En un símbolo eterno de que incluso en la noche más oscura, la luz del amor puede brillar. Y ahora, querido espectador, que has recorrido conmigo este camino lleno de secretos, pasiones y misterios, te invito a ser parte de esta historia que sigue viva en cada rincón del mundo. Dale like si esta historia te ha llegado al alma. Suscríbete para no perderte las próximas aventuras que el pasado guarda para ti. Y comparte este relato para que más voces recuerden que, a veces, las historias más oscuras son las que iluminan nuestro camino. Porque en cada historia, en cada vida, siempre hay un Pietro que merece ser escuchado. Y tú eres parte de esa voz. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta entonces, que tus sueños estén llenos de historias que merecen ser contadas.